Paneles solares por todo el mundo, así es. Dos de nuestros suscriptores nos comparten videos de proyectos de energía solar. Vamos a revisarlos, vamos a pegarle una chequeada y vamos a aprender de ellos. Si quieres conocerlos, quédate hasta el final de este video y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. 6 horas después. Si siguen mis recomendaciones y se leen el manual de instalación, van a tener un sistema de energía solar eficiente y seguro. Eficiencia y seguridad, ya era hora, caramba. Yo amo al profe Cris. Vamos a evaluar un sistema que tiene uno de nuestros aprendices para mirar qué recomendaciones o qué puntos a mejorar debe de tener en cuenta. Si este video llega rápidamente a los 1000 likes, les prometo que sacaré una segunda parte y estaré muy atento a los videos que me envíen para que los revisemos todos juntos. Hola, profesor Cris, le habla Wilber Sierra de Valledupar para presentarle mi sistema solar para ver qué recomendaciones me da, profe. Aquí de los paneles solares. Aquí está la caja de la casa. Y aquí está la bornera de las baterías, donde llegan las dos baterías. Y de las baterías, de la bornera, como lo ven, pasa hacia el inversor, hacia el breaker de la batería y de ahí al inversor. Este inversor, que es fase dividida, 110, 220, y ahí está la entrada de 220. Ahí vemos la conexión a batería, el negativo y el positivo, y aquí está la conexión de los paneles solares que viene del breaker que les mostré. Está la ficha técnica del inversor, como lo pueden observar, y aquí están las baterías. Bueno, profe, así como lo ve, feliz por el curso, profe, dándole las gracias a usted, ampliando mis conocimientos. Gracias, profe. Ahí le voy a pasar para que usted vea la producción en estos momentos. Como usted lo ve, son las 9:30 y está produciendo 2.54 kilovatios. O sea, 2500 vatios en estos momentos y 49 amperios. Está la batería en un 55% de carga, así como ve el sistema. Está cargando la batería y está metiendo a la casa. Como ven la torre esa por fuera, ese es afinia. Ahí no está alimentando afilia para nada. Los paneles están alimentando todo por medio del inversor. Ahí vamos a ver el consumo de la casa ahora. El consumo de la casa en la línea 1 me dice que estoy consumiendo 860 vatios aproximadamente. Y en la línea 2 estoy consumiendo 560 vatios aproximadamente, 550. Estamos hablando de un consumo de aproximadamente 1400 vatios. 1400 vatios. Si nos devolvemos aquí a lo que está produciendo, tenemos 1 kilovatio de excedente para la carga de la batería. En estos momentos tengo funcionando un aire acondicionado y tengo Bueno, familia, esta es la ficha técnica del inversor multifuncional. Es uno de 6000, 220, 120 fase partida. El controlador de carga como máximo acepta 145 voltios y como mínimo 60 y 80 amperios. Hay unas cosas muy particulares que me dejan pensativo de este sistema. Primero que todo, pues lo que yo veo es que si tiene 10 paneles es muy probable que estén conectados es de esta forma. Pero matemáticamente nos daría 105 voltios en los paneles y máximo 54 amperios. Y este sistema está dando de 72 voltios a 70 amperios.
Entonces yo le recomendé a Wilmer que se subiera al techo a ver cómo carajos habían conectado esos paneles, porque no tiene sentido. Ese sistema se lo montaron al hombre y pues me mostró qué características tiene en estos momentos, y hay varias cositas que me dejan muy preocupado. Por lo menos está marcando más de 60 amperios y le colocaron cable solar 6 milímetros cuadrados. El cable solar 6 milímetros cuadrados aguanta es hasta 55 amperios y están pasando más, casi 72 amperios. Ese cable se le va a dañar en muy pocos meses y de un día para otro se va a quedar sin energía prácticamente. Y el breaker de los paneles, pues imagínate que es que un breaker de 125 amperios primero se quema ese cable antes de que dispare ese breaker, eso está malísimo. El tema de la batería también, en baterías utilizaron cable número 4 THHN. Ese cable es número 4, con el que hicieron los paralelos de las baterías de litio. Y le colocaron un breaker de 125, ese cable aguanta como 95 amperios, entonces también primero se quema el cable antes de que dispare el breaker. Hay que reemplazarlos por un breaker de 80 amperios. Lo ideal sería que el sistema quedara de esta forma, por tríos. Compremos otros 2 paneles y los tríos. Pero yo le recomiendo a Wilmer que primero conecte ahí arriba, desconectado de todo el sistema. Conecte 3 paneles en serie y mide cuántos voltios da. Porque es que no cuadra la ficha técnica. 2 paneles en serie tendría que darle 100 voltios. Y le está dando que es que 72, eso está muy raro. Entonces que haga la prueba conectando 3 a ver cuántos voltios le da. Si da menos de 145, entonces que trabaje por tríos. Pero si da más de 145 a las 9 de la mañana a pleno sol, entonces que trabaje por pares. Entonces que trabaje 6 paneles en un mixto y 4 en otro mixto. Y que baje con cable 6 milímetros cuadrados solar a un breaker de 32, al otro lado también, pues, a un breaker de 32, sí, estaría bien. Ah, no, perdón. A un breaker de 50 aquí en los 6 y a un breaker de 32 en los 4. Y a la salida que coloque un barrajecito o una bornera de 120 amperios para hacer los paralelos, y a la salida con cable 10 a un breaker de 80 y la salida de este breaker de 80 con cable 10 al inversor, al puerto de paneles del inversor. Pero si los paneles en trío le dan menos de 145 voltios, entonces que lo camelle de esta forma, con estos breakers de 32 y con cable número 10, 10 milímetros cuadrados solar, con un breaker de 63, que sería más pequeño, y una bornerita de 100 amperios para hacer los paralelos. Es mucho mejor, es que es muy perjudicial uno trabajar con un sistema de... Es muy perjudicial trabajar con un sistema de muchísima corriente en paneles y muy poquito voltaje, mucha caída de tensión, mucha pérdida de eficiencia, y si el cable está mal calculado, pues se le va a tostar en cualquier momento y le va a sacar la mano. Entonces esas son las recomendaciones. Y por otro lado, pues otra recomendación: mejorar un poquito la presentación, colocar tubería, mejorar un poco el tema de la tubería, revisar que todo esté aterrizado a tierra. Entonces esas son las recomendaciones para Wilmer. Ya para terminar, un gran saludo para nuestro amigo Fernando. Él hizo uno de nuestros cursos y en estos momentos está instalando paneles solares en Argentina. Vamos a ver un video de uno de los últimos sistemas que ha instalado. Hola, profe Chris. Acá estamos terminando de instalar inversor de 3000 watts con baterías de litio 12%. Todo gracias a tus videos tutoriales, tus clases virtuales. Estamos llevando adelante este proyecto en un campo de Santiago del Estero donde no existe la energía eléctrica más que la solar. Gracias, profe Chris. Vibing on the dance floor, show me your intention. I like it when you follow through. I want you to stay.
Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.